Integrantes: Juliana Lozano Sanabria, Juanita Barriga Espinosa, Laura Valeria Ramírez Jiménez. Grado 11-1, video final, cálculo, profesor Alfonso Suárez. Función parte entera. Es aquella que asigna a cada número real un número equivalente a su parte entera y se denota por fx igual a x. Esta función es un caso particular de una función definida por tramos y dada por la forma de su gráfica se le conoce también como función escalonada. Todo número real está comprendido entre dos números enteros. Es así como esta función asigna a cada número real el menor de los enteros entre los que está comprendido. Por ejemplo, 6,3 está comprendido entre el 6 y el 7, por lo cual se elige el número menor. En este caso sería igual a 6. Otro ejemplo sería el 0,2546, que está comprendido entre el 0 y el 1, por lo cual se elige el menor, que en este caso sería el 0. El dominio y el rango es el conjunto de los números reales y es el conjunto de todos los enteros. Tenemos un ejemplo de la tarifa telefónica que dice: la compañía telefónica Telefón tiene la siguiente tarifa en sus teléfonos públicos. La llamada a un teléfono celular tiene un valor de 200 por cada minuto, fracción de este que dure la llamada. En la tabla tenemos algunos valores según el tiempo de la llamada que representan el gráfico en conjunto. Sería así que por un minuto sería 200 y así sucesivamente. Entonces, en esta gráfica nos podemos dar de cuenta que X es la duración de la llamada en minutos y Y es el valor de la llamada. Entonces, el valor de la llamada se puede calcular con la siguiente función, cuyo modelo algebraico es Y igual a 200 X más 1. Asimismo, podemos responder a este problema. A continuación veremos la representación gráfica de la función parte entera. La función se representa algebraicamente de la forma fx es igual a x, donde la variable independiente está en corchetes como lo podemos apreciar acá. Entonces, la regla general o definición es que a la función se le asigna a cada número real un número inferior, es decir, una función que va de reales a enteros. Para eso completaremos la siguiente tabla, en el cual a cada valor de x, como se ve en la parte izquierda, se le asignará el entero inferior. Es decir, a menos 2 le vamos a asignar menos 2. A menos 1,5 le asignaremos menos 2. A menos 1 le asignaremos menos 1. A menos 0,5 le asignaremos menos 1. A 0 le asignaremos 0. A 0,5 le asignaremos 0, ya que está entre el 0 y el 0,9. Al 1 le asignaremos 1, al 1,5, 1 y al 2 le asignaremos 2. Ahora vamos al plano cartesiano. Como se puede ver en la primera función, cuando x es igual a menos 2, esto quiere decir acá, y será igual a menos 2, como lo ubicaremos acá. Asimismo, cuando menos 1,5 equivale a menos 2, la imagen será menos 2. Así que la gráfica va a quedar de línea horizontal y se dice que la línea horizontal va de menos 2 a menos 1, solamente que menos 1 se coloca abierto, ya que el menos 1 en este caso también corresponde a menos 1. Vamos a ubicar el siguiente término, que es menos 1, así que va a ser menos 1 con menos 1, y el siguiente que también va con menos 1 va a ser 0,5. Y lo llevaremos hasta menos 1, en el cual quedará abierto, ya que 0 está con 0. El 0, 0, 0. Ahora vamos a ubicar el 0,5, que equivale a 0, el cual irá acá, el cual va hasta 1, y el 1 quedará de forma abierta
ya que menos 1 corresponde a 1. En el siguiente caso vamos a ubicar 1 con 1, 1,5 con 1 y ubicaremos hasta el 2 de forma abierta. Y el 2 será ubicado con el 2. A continuación, daremos paso a explicar las diferentes aplicaciones de las funciones de parte entera. Se puede dar a entender que en matemática las funciones de parte entera son funciones que toman un número real y lo vuelven o lo convierten a un número entero más próximo, sea por exceso o por defecto. Ten en cuenta estos dos datos. Bueno, de esta forma las funciones de parte entera se pueden aplicar de 3 diferentes formas. La primera es la función de techo. La función de techo se describe que a cada número real se le asigna el número entero más próximo por exceso, es decir, el menor número entero o igual a mayor que ese número real. Se puede tener en cuenta que los reales pasan a los enteros como se ve en la fórmula. Una de las propiedades principales de la función de techo es que para cualquier número real se cumple que x sea mayor o igual a x. Posteriormente se pueden dar a entender estos dos ejemplos. El primero, que es para un número real no entero, y el segundo, que es para un número entero. A continuación, se puede ver ilustrada la gráfica como queda una función de techo como tal, ya siendo parte de las funciones de parte entera. Posteriormente, podemos dar a entender otro tipo de aplicación para las funciones de parte entera. La función de suelo, que se da o se describe que en cada número real se le asigna el número entero más próximo por defecto, es decir, el mayor número entero igual o menor que ese número real. Como se les dije ahorita, la fórmula general, que es real, que pasa a entero. Las propiedades principales de esa función de suelo es que el número real x al que se le aplica la función suelo es un número entre sí y solo si la función piso de x tiene el mismo valor que x. ¿Cómo se puede dar a entender la siguiente fórmula? Los ejemplos, como lo dije anteriormente, para un número real no entero y para un número entero. La gráfica correspondiente a el tipo de función suelo. Y por último, la función de redondeo. La función de redondeo es la cual se describe que a cada número real asignado el número entero más próximo según su parte decimal. Y la propiedad principal de esta es solamente una, que dice, si la primera cifra decimal es 5 o mayor, el redondeo se hace por exceso. Acuérdense que al principio del video dije que se podían dar por exceso o por defecto. En este caso se da por exceso. Posteriormente, si la primera cifra decimal es inferior a 5, el redondeo se hace por defecto. El redondeo x igual a suelo, la anterior función que les expliqué, x más 0,5, un ejemplo. Y por último, se puede dar a entender la gráfica o la ilustración de esta función redondeo, donde en algunos casos, o en esta en principal, no se cogen o entran estos primeros números que es el 0. Y la gráfica siempre va a ir en forma horizontal.